Muy buenas noches, familia Sion, que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un lindo día el día de hoy y que todo les haya salido bien. El día de hoy vamos a seguir estudiando acerca del arrebatamiento de la iglesia y también acerca del tribunal de Cristo. Pero antes de comenzar con nuestra enseñanza, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta hora que tú nos permites, Señor, reunirnos para escudriñar tu maravillosa y bendita palabra, Señor, para que nos edifica, nos exhorta y nos consuela, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un buen Padre que tiene cuidado de nosotros en cada uno de los aspectos de nuestra vida, en cada situación, Señor, y hasta aquí tú nos has ayudado. Tú has sido un Padre fiel y bueno, Señor, que ha provisto todas nuestras necesidades, nos ha dado la victoria en cada circunstancia difícil de nuestra vida, nos ha ido formando conforme al carácter de Cristo, nos ha sanado, liberado, restaurado y en fin, nos ha bendecido abundantemente. Gracias, Señor, porque tú eres un Padre bueno. Justo, santo, misericordioso, Señor, te alabamos y te bendecimos por ello, Señor, en esta hora. También te damos gracias por el privilegio que nos das de podernos reunir, Señor, para escudriñar tu palabra y te pedimos, Señor, que tú envíes tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que con su unción rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor, y principalmente a los hechos relacionados, a los hechos relacionados con los últimos tiempos, Padre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, la semana pasada y la semana antepasada estuvimos hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia, de la certeza del arrebatamiento, de las posturas alternativas que existen en el cuerpo de Cristo entre los estudiosos acerca del arrebatamiento de la iglesia, de las dos fases de la segunda venida de Cristo, que una es el arrebatamiento de la iglesia y el otro es la venida físicamente del Señor Jesucristo, establecer el reino milenial, derrotando al anticristo en la batalla del Armagedón y también atando al diablo por 1000 años. Luego hablamos también acerca del tiempo del arrebatamiento, de para quiénes es el arrebatamiento, la promesa del Señor acerca del arrebatamiento y las razones por las cuales el arrebatamiento muy probablemente, lo más probable es que sea antes del inicio de la tribulación y de la gran tribulación. Lo que no podemos determinar es cuánto tiempo antes, porque el tiempo está en la sola potestad del Padre. Hoy vamos a continuar con el último tema que hablamos la semana pasada, que fue los 5 acontecimientos relacionados con o que constituyen el arrebatamiento. Si bien el arrebatamiento es un evento, ese evento se da en cinco acontecimientos diferentes. De acuerdo a lo que nos enseña Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18, dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lo primero que voy a comenzar por lo último. Lo primero que necesitamos ver en cuanto a los hechos de los últimos tiempos no es verlos con temor, no es verlos con inseguridad, no es verlos con el temor a saber si me voy a ir o no me voy a ir, o uy, qué miedo lo que puede pasar. La palabra de Dios no es para darnos miedo en ningún sentido, más bien es para alentarnos, es para exhortarnos y es para edificarnos. Y lo que en este pasaje nos está diciendo el Señor es que no importan las circunstancias, pase lo que pase, usted y yo estaremos en el arrebatamiento de la iglesia, ya sea porque morimos antes del arrebatamiento o porque estemos vivos en el momento del arrebatamiento y nos iremos con Él. Esa es una garantía de que usted y yo, si somos verdaderamente hijos de Dios, nosotros nos iremos en el arrebatamiento, independientemente de cuándo sea el tiempo del arrebatamiento. Podemos tener la seguridad de que nos iremos con el Señor. Número 1. Luego, los 5 acontecimientos de los que habla la palabra de Dios que conforman el arrebatamiento de la iglesia es, primero, que el Señor mismo, el mismo Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 52, la palabra de Dios nos enseña: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ojo con esto. Habla de la final trompeta, pero no está hablando de los juicios de las 7 trompetas. Recordemos que en el Apocalipsis encontramos el juicio de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Pero aquí no está hablando de las trompetas del juicio de Dios, sino que está hablando de una trompeta específicamente que será la llamada final para la iglesia que va a ser arrebatada. ¿Por qué razón hablamos de que no es, o por qué razón podemos estar seguros que esta trompeta no es la última de las 7 trompetas de los juicios de Apocalipsis? Porque hemos hablado hasta la saciedad que los juicios del Apocalipsis son para los no creyentes y serán tiempos de la ira de Dios, y la palabra de Dios dice claramente que nosotros no fuimos puestos para ira sino para salvación en Cristo Jesús. Entonces nosotros no tenemos por qué pasar por la tribulación y la gran tribulación, porque no estamos sujetos a juicio por no creer en el Señor Jesucristo. Más bien hemos creído en el Señor Jesucristo y por lo tanto seremos guardados de esos juicios que son específicamente para aquellos que no creyeron en el Señor Jesucristo. Entonces, a la final trompeta, a un sonido de trompeta, que ese sonido se oirá a nivel de todo el mundo, porque en todo el mundo resucitarán creyentes y en todo el mundo habrán creyentes en ese momento que estén vivos. Entonces, en una trompeta que se oirá en todo el mundo, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Es curioso que en los últimos meses, por las redes sociales, mucha gente ha dado testimonio de que ha escuchado
trompetas en el cielo, en sus localidades, y algunas, me recuerdo de que en algún caso vi incluso un video donde se escuchaba el sonido de la trompeta y se enfocaba todo alrededor de la persona que estaba escuchando esa trompeta y no se veía nada. Estos pueden ser los ensayos o los avisos previos del Señor a que está por sonar la última trompeta, la trompeta final para que la iglesia se vaya con Cristo. Luego, el segundo acontecimiento importante es que los muertos en Cristo resucitarán primero y resucitarán con un cuerpo incorruptible. Estos los que durmieron, dice la palabra, eso significa los que murieron creyendo en el Señor Jesucristo, ellos serán resucitados con un cuerpo incorruptible. El arrebatamiento, ojo con esto, porque el arrebatamiento no es solo para los cristianos del Nuevo Testamento. El arrebatamiento incluye a todos aquellos creyentes que creyeron en el Señor Jesucristo antes de la primera venida de Cristo, es decir, que creyeron en el Mesías por venir y en él pusieron su esperanza de la salvación, en el Mesías que estaba por venir. Ellos también son parte del cuerpo de Cristo que será levantado y será resucitado y arrebatado para juntarse con el Señor. Esos muertos del Antiguo Testamento que murieron creyendo en el Mesías por venir, ellos también resucitarán en ese momento junto con todos nosotros los creyentes que creímos en Jesús que ya vino. Luego dice la palabra que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Nuestro cuerpo, eso significa que nuestro cuerpo será transformado en un instante, de acuerdo a lo que nos dice también Primera de Corintios capítulo 15 versículo 54, y dice: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es decir, nosotros seremos transformados, este cuerpo que tenemos será transformado de lo corruptible a lo incorruptible, de lo mortal a lo inmortal. Recibiremos un cuerpo glorificado. Hay en el cuarto acontecimiento que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, es que nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. Por lo tanto, el arrebatamiento no es la segunda venida de Cristo. ¿Por qué razón? Porque cuando se habla de las venidas de Cristo, se habla de que Jesús pone sus pies en la tierra, y en el arrebatamiento de la iglesia no pondrá sus pies en la tierra, sino que nos recibirá, nos juntaremos con él en el aire. Y esto es una señal, o será una señal para todos aquellos que todavía no creyeron, para que se vuelvan a Cristo antes de que sea muy tarde. El arrebatamiento de la iglesia es una señal para todos los que se queden, los que no sean arrebatados, tanto judíos como gentiles, para que crean antes de que comiencen los juicios de la tribulación y de la gran tribulación. Esos serán los creyentes post tribulación, que serán guardados de una manera especial por el Señor, pero posteriormente a que la iglesia haya sido arrebatada. Ellos no entran en el arrebatamiento, ellos pasarán por la tribulación y la gran tribulación. Algunos de ellos serán martirizados, otros permanecerán en la tierra para cuando Cristo venga a establecer su reino milenial. Ellos entrarán en el reino milenial, pero con sus cuerpos terrenales. La iglesia es la que ya tendrá un cuerpo glorificado en el momento en el cual Cristo establezca su reino milenial. Luego, la palabra de Dios dice
que el quinto acontecimiento es que así estaremos siempre con el Señor. Es decir, ya a partir de ese momento nosotros ya estamos en la plenitud de la vida eterna, aunque no haya mediado la muerte terrenal, pero por el arrebatamiento prácticamente morimos a lo terrenal y resucitamos inmediatamente a lo eterno, a lo celestial. Entonces los 5 acontecimientos, repito, son que el Señor mismo descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado, y nos encontraremos con el Señor en las nubes para permanecer de ahí por la eternidad con el Señor. En el Antiguo Testamento hay 2 casos que pueden ser como el anticipo, los podemos ver como el anticipo del arrebatamiento de la iglesia. Y uno de ellos es, por un lado, Enoc, y por el otro lado, el profeta Elías. Ambos fueron arrebatados. No sabemos si en el camino ellos recibieron un cuerpo corruptible, un cuerpo incorruptible, o si ellos fueron llevados al cielo en su cuerpo terrenal. Así que eso será algo que nosotros posteriormente lo sabremos cuando ya nosotros lleguemos a la presencia del Señor. Ahí nos será revelado qué pasó realmente con Elías y con Enoc después de que ellos fueron arrebatados, porque el relato de la palabra de Dios con respecto a ellos 2 termina en el momento en el que fueron arrebatados para estar con el Señor. Muy bien. En cuanto a la resurrección o al cuerpo que recibirán los muertos en Cristo o nosotros los que hayamos permanecido, la palabra de Dios nos da información en 1 Corintios capítulo 15 versículos 50 al 54. Dice la palabra: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, notemos algo acá. En el versículo 50, 1 Corintios 15, 50 dice: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esto me hace pensar a mí que muy probablemente tanto Elías como Enoc, al ser arrebatados, recibieron un cuerpo incorruptible, fueron transformados en su cuerpo, dejaron atrás el cuerpo corruptible, el cuerpo terrenal, y recibieron un nuevo cuerpo, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Luego dice la palabra en el versículo 51, he aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto quiere decir, no todos moriremos. Hay unos que van a estar vivos en el momento del arrebatamiento de la iglesia, y ellos van a ser transformados, como ya lo vimos también en el pasaje anterior del Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 3 al 18. Luego dice la palabra: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nuevamente en este pasaje oímos o escuchamos lo de la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En cuanto a su pregunta, hermana Luisa, de cómo sabremos cuándo será la final trompeta,
esta va a ser como ya lo expliqué anteriormente, este sonido de la trompeta va a ser un sonido de la trompeta que no vamos a poder localizar terrenalmente, sino que lo vamos a escuchar como proveniente del cielo, que es de donde realmente provendrá, y que será una trompeta que se escuchará a nivel de todo el mundo, puesto que en todo el mundo habrán creyentes que hayan muerto y creyentes que estén vivos. Entonces lo sobrenatural, lo extraordinario de ese sonido de trompeta nos indicará que es la final trompeta. No hay ninguna otra explicación acerca de esto de la final trompeta en la palabra de Dios, salvo que no se trata de la final trompeta del libro de Apocalipsis, la séptima trompeta del libro de Apocalipsis que cierra el tiempo de la tribulación y que abre el tiempo de la gran tribulación. Entonces, si leemos esa séptima trompeta en el libro de Apocalipsis, que ya lo leímos, que está en el capítulo 13 y 14, nos daremos cuenta que ahí no se menciona para nada el arrebatamiento de la iglesia, por lo tanto será una trompeta final para nosotros los creyentes. La trompeta final para los impíos, para los no creyentes, para los que se hayan quedado en el arrebatamiento, la trompeta final será esa séptima trompeta de la cual nos habla el libro de Apocalipsis, que abre los juicios de las 7 copas de la ira de Dios. Pero para nosotros será final trompeta en el sentido de que anunciará nuestro arrebatamiento antes de que comience la tribulación y la gran tribulación. Muy bien, en Colosenses 3:4, la palabra de Dios también se refiere a esa parte del arrebatamiento cuando dice: cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. En el momento de la manifestación de Cristo viniendo por su iglesia, en ese momento seremos manifestados con Él en gloria, en eternidad, en permanente eternidad. Y ya con lo corruptible vestido de incorrupción y lo terrenal transformado en celestial, en eterno. Y en Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice la palabra: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir, esto ha dado pie, digamos, o argumentos para algunos estudiosos de los últimos tiempos que dicen que nuestro cuerpo resucitado será un cuerpo como el de Cristo. Porque dice que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Entonces ellos asumen que esta semejanza es porque recibiremos un cuerpo como el de Cristo. Pero también podría ser que solo signifique un cuerpo resucitado, aunque diferente en forma, apariencia, etcétera, de cómo es Cristo. Entonces, lo que sí nos debe quedar en claro acá es que el arrebatamiento implicará la resurrección de los cuerpos mortales convertidos en cuerpos inmortales e incorruptibles. Es la salvación, la última etapa de la salvación en Cristo Jesús. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos el señorío de Cristo, nacemos en el espíritu. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu resucita. Luego, en la medida, durante nuestra etapa de la vida cristiana, mientras nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra alma va siendo transformada en esa misma forma, va siendo salva, y se completará su salvación en el momento en el cual nosotros partamos de este mundo para encontrarnos con Cristo, porque la palabra
palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso se refiere a la salvación del alma. Y la salvación del cuerpo se producirá en el momento en el cual nosotros recibamos nuestro cuerpo resucitado, en el arrebatamiento. Y ahí se habrá completado la salvación total de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, una cosa que es importante, y con esto, con esta explicación terminamos lo que se refiere al arrebatamiento y entramos al siguiente paso después del arrebatamiento, que es el tribunal de Cristo. Como antecedente de esto, la palabra de Dios nos enseña que nuestras obras van a ser juzgadas para recompensas, y esto tendría que ver también con la asignación de nuestra morada en la vida eterna. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que en Juan capítulo 14 versículo 33 Jesús dice que en la casa del Padre muchas moradas hay. Entonces, este tribunal de Cristo con mucha seguridad es el que va a determinar cuál va a ser el lugar de nuestra morada en la vida eterna. Y esto tiene que ver con algo también. Dice en la casa de mi Padre. Y en la casa del Padre, en cualquier casa hay una habitación principal que es para la pareja, para los esposos. Luego están las habitaciones de los hijos. Hay una habitación también para las visitas, para los amigos, y hay otra habitación también para los siervos, los empleados. Lo que se ve, dice la palabra, es hecho de lo que no se ve. Entonces, muy probablemente cuando Jesús se refiere a esas diferentes moradas, se está refiriendo no solo a las diferentes posiciones que nosotros vamos a tener en la eternidad y que va a determinar nuestra morada en la eternidad, sino también los lugares de morada, porque recordemos que la palabra de Dios nos dice que nuestra eternidad va a ser en la nueva tierra, y en la nueva tierra habrán naciones. Esto quiere decir que no todos viviremos en el mismo lugar, en la Nueva Jerusalén, sino que algunos o muchos, no sé, estarán fuera de la Nueva Jerusalén con vida eterna en la nueva tierra, pero no viviendo en la Nueva Jerusalén, porque la Nueva Jerusalén es la morada, o es la novia de Cristo, la desposada con Cristo, de acuerdo a lo que nos enseña Apocalipsis capítulo número 21. Es decir, en la Nueva Jerusalén vivirán aquellos que sean la novia de Cristo, y no todos serán la novia. Algunos habrán alcanzado el nivel de hijos, otros habrán alcanzado el nivel de discípulos, otros de obreros, otros de siervos, otros de amigos, otros de solamente creyentes, y eso determinará el lugar de la morada eterna, con Cristo siempre, sí, eternamente, con vida eterna, sí, pero en diferentes lugares. Y la palabra de Dios nos habla de que nuestras obras van a ser juzgadas para recibir recompensas. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 del Antiguo Testamento dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Luego en Mateo capítulo 5, versículos del 11 al 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En el cielo entonces hay galardones que están esperando a los creyentes, específicamente a los que fueron perseguidos y vituperados por el nombre de Cristo. Entonces, probablemente estos galardones les serán entregados en el momento de que se presenten en el tribunal de Cristo.
En Mateo capítulo 5, versículo 19 dice la palabra: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es decir, seremos juzgados por nuestra obediencia a los mandamientos de la palabra. En Mateo 12, 36 al 37, también la palabra de Dios dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En Lucas 19, versículos del 12 al 27, dice la palabra. Este es un pasaje muy interesante. Dice: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo le hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Notemos varias cosas en este pasaje. Hay dos grupos de personas diferentes. Unas son los siervos y otras son los conciudadanos que no querían que reinara sobre ellos. Y hay dos momentos diferentes de juicio. Uno, cuando les pide cuentas a sus siervos, y otro, cuando manda a traer a aquellos enemigos que no querían que él reinase sobre ellos y los decapita. Son los juicios. Esto es el equivalente a los juicios de la tribulación. Si nos damos cuenta, el juicio de los creyentes tiene que ver con el arrebatamiento, después del arrebatamiento, no con el juicio de los impíos, que es después del arrebatamiento, con la tribulación y la gran tribulación. Dos tipos diferentes de juicio, número uno. Número dos, el juicio de los creyentes no es un juicio de condenación, es más bien un juicio de recibir recompensas, de pedir cuentas y ver las recompensas, ver lo que se hizo con eso que el Señor nos dio. Es un juicio de nuestras obras como creyentes, no es un juicio de nuestros pecados. Nuestros pecados no van a ser juzgados en el tribunal de Cristo por una simple y sencilla razón. Los pecados, dice la palabra de Dios, que ya fueron perdonados por el Señor, ya fueron pagados. Él tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz del Calvario. Y eso quiere decir, puso el sello de inocente.
por un lado. Por el otro lado, en el libro de Hebreos nos dice claramente que el Señor toma nuestros pecados y los oculta en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Por lo tanto, nuestros pecados no van a salir a luz en el tribunal de Cristo. Lo que va a salir a luz es aquello que hicimos o dejamos de hacer con lo que Dios nos dio, con los dones, talentos, habilidades, etcétera, que Dios nos dio y que hicimos con ellos en el momento de a partir de nuestra salvación. Es decir, es un juicio para recompensas, no es un juicio para condenación. Aquí no se habla de borrar a nadie del libro de la vida. De hecho, en el siervo infiel no lo echa fuera, sino simple y sencillamente le dice que le quita la mina y se la da al que tiene las 10 minas, pero no pierde su categoría de siervo. Por lo tanto, en el juicio del tribunal de Cristo no vamos a perder nuestra categoría de hijos de ninguna manera. Va a ser un juicio con el amor paternal y va a ser un juicio para recompensas. Es como que el padre se fue de viaje y regresa a la casa, y después de un tiempo y regresa a la casa, y entonces les pregunta a los hijos qué hicieron durante el tiempo en el que él no estuvo, y de acuerdo a lo que hicieron, de esa manera les va a recompensar. Es exactamente lo mismo que nos enseña este pasaje. Entonces, también, y aquí nos da un indicativo de que el arrebatamiento será primero el arrebatamiento de los creyentes cuando Cristo venga a pedir cuentas. Es antes del juicio de los impíos, que es la tribulación y equivalente a la tribulación y la gran tribulación. Otra razón o argumento más para creer que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la tribulación. En segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, también la palabra de Dios nos habla de este juicio y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto se refiere a los creyentes. Luego tenemos tenemos otras escrituras relacionadas con esto del juicio por el cual debemos pasar, o del tribunal de Cristo, y esas escrituras son, por ejemplo, Lucas 22, 28 al 30, segunda de Timoteo 4, 8, Romanos 14, 12, primera de Corintios 3, del 12 al 15, Primera de Corintios 4 al 5, Segunda de Corintios 5 al 10 y otras escrituras. Vamos a estudiar más ampliamente el tema del tribunal de Cristo la semana entrante. Hoy solo estamos haciendo la introducción, pero al correlacionar el tribunal de Cristo con el arrebatamiento de la iglesia es por una sencilla razón. Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros que todavía estamos vivos, necesitamos prepararnos para nuestro encuentro con el Señor, ya sea porque Él venga en el arrebatamiento o porque llegue el momento de nuestra muerte natural y nos vayamos con el Señor. En cualquiera de los dos casos nos vamos a presentar delante de Él, y en cualquiera de los dos casos vamos a pasar por el tribunal de Cristo y vamos a rendir cuentas de nuestras obras como creyentes. Por lo tanto, debemos estar preparados para rendir buenas cuentas y, por lo tanto, obtener recompensas, galardones que nos permitan tener una mejor calidad de eternidad por la eternidad. Muy bien, de esta necesidad de estar preparados nos habla el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos del 42 al 51. Dice la palabra: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir,
velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá, es decir, aquel que se haya preparado recibirá recompensa, es lo que nos está diciendo este pasaje. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Decir, no tendrá recompensas, no tendrá premios, tendrá pérdida, pudiendo haber, y la pérdida estará en que pudiendo haber obtenido galardones, desperdició esa posibilidad y no obtuvo galardones y por lo tanto entró en una, como lo veremos en la próxima reunión, entró casi que raspado al cielo. Pero lo importante que necesitamos ver es que usted y yo no deberíamos estar pensando en entrar raspados al cielo. Usted y yo deberíamos estar pensando en alcanzar los mejores tesoros, los mejores galardones, las mejores recompensas, las mejores coronas en el cielo. Porque esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Es decir, habrán unos que los pondrá sobre sus bienes y otros no. Unos que mandarán, digamos, y otros que servirán o que estarán subordinados a. Y esto tiene que ver con, como ya dije, con los tesoros, los premios, los galardones, las recompensas y las coronas que vayamos a recibir de acuerdo a cómo fue nuestra vida como creyentes, cuáles son los frutos de nuestra vida como creyentes. Muy bien, podemos de este pasaje de Mateo 24, 42 al 51, podemos enfatizar en por lo menos 5 cosas. La primera, que nos llama a velar, y velar significa estar atentos, estar despiertos a algo que tenemos que hacer, y eso que tenemos que hacer es estar preparados. ¿Cómo nos preparamos? Siendo fieles y prudentes. ¿Fieles qué significa? Fieles significa obedientes al Señor, fieles al Señor, a lo que Él nos ordena, y prudentes quiere decir aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas. Pendientes de estarnos alimentando nosotros de la palabra de Dios y alimentando a otros de la palabra también, y evangelizando y discipulando a otros para que también ellos reconozcan el señorío de Cristo y puedan obtener no solo la vida eterna, sino recompensas en la eternidad. Y lo que nos dice, quien haga esto será bienaventurado. ¿Qué quiere decir eso? Sumamente dichoso, sumamente feliz, sumamente pleno. En Marcos capítulo 13, versículos del 33 al 37, la palabra de Dios también nos enseña acerca de esto, de estar preparados. Dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuál será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Entonces este pasaje nos dice 3 cosas importantes: mirar, velar
y orar, estar atentos, estar preparados y estar en comunión con el Señor. Esto de la comunión con el Señor es muy importante por varias razones. Primero que nada, recordemos que el Señor está preparando a la novia. Dice Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Pero si está preparando a una novia, es para casarse, y no se va a casar con una desconocida, no se va a casar con una novia que no tenga comunión con él, y que no tenga intimidad con él. Entonces es importante lo de orar y tener comunión con el Señor, no solo pedir, sino tener comunión, diálogo con el Señor, para ir desarrollando esa intimidad que se requiere entre un novio y una novia. Si usted y yo no tenemos esa intimidad, si usted y yo no nos preparamos, no velamos, no quiere decir que no vamos a tener eternidad con Cristo. Quiere decir nada más que muy probablemente no seamos parte de la novia. Puede ser que seamos invitados, hijos, siervos, discípulos o cualquier otra categoría, pero no la novia. Y ser la novia es la mejor recompensa que usted y yo podemos tener en la eternidad, y a la cual deberíamos aspirar, por cuanto que el Señor nos ha dado todo lo necesario para que podamos ser esa novia. Así que no deberíamos desperdiciar esos dones, esas oportunidades que el Señor nos da para prepararnos y ser esa novia que Él viene a buscar. En Lucas 21, 34 al 36 también nos habla de lo mismo, y si notamos, los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos dicen lo mismo, y si lo dice 3 veces es porque esto es firme en cuanto al Señor, y Él nos está advirtiendo ampliamente de la necesidad de prepararnos. Dice Lucas 21, 34 al 36, mirad también por vosotros, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Esta es otra prueba de que el arrebatamiento será antes de la tribulación y de la gran tribulación. Dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Muy bien, entonces acá dice, mirad por nosotros mismos, que nuestros corazones no se carguen ni de glotonerías, ni de placeres, ni de los afanes de la vida, ni de codicias, sino que velemos y oremos en todo tiempo. Hay un punto que quiero tratar antes de terminar el día de hoy, y es un punto referente a la falsa iglesia, a los falsos creyentes, a aquellos que diciéndose creyentes no lo son, y que si no se convierten verdaderamente al Señor Jesucristo son los que se van a quedar. Y esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22, la iglesia de Laodicea. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto se está refiriendo a una falsa iglesia cristiana, a una iglesia que se dice cristiana, pero que verdaderamente no está siguiendo a Cristo, está siguiendo otras cosas, está siguiendo lo mundano en nombre de Cristo, pero que no es verdaderamente cristiana, no se ha convertido. Veamos por qué razones digo esto. En primer lugar, la palabra de Dios dice que Jesús le dice a esa iglesia: yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, Jesús no estaba adentro. Y la palabra de Dios dice que cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Si estaba afuera, es que no estaba en medio de ellos. Y si no estaba en medio de ellos, es porque no se estaban reuniendo realmente en su nombre. Eran creyentes nominales, pero no eran creyentes reales. La segunda prueba de que esta era una iglesia ficticiamente cristiana es que le pide que haga tres cosas. La primera dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El oro es equivalente a la fe. El oro refinado en fuego se refiere en la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 5, versículo del 8 al 10, a la fe. Eso quiere decir que si esta iglesia necesitaba comprar oro refinado en fuego, necesitaba comprar fe, es que no tenía fe. Número dos. La tercera, vestiduras blancas para vestirte. Eso quiere decir que no tenía perdón de pecados, porque no estaba limpio de sus pecados, no había tenido perdón de pecados. Y además dice: y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Es decir, estaba desnudo porque no tenía vestiduras blancas, sino que estaba desnudo por el pecado. Y luego dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Eso quiere decir que tampoco tenía revelación de la palabra de Dios. Y recordemos que la salvación y todo lo que es la vida cristiana es por revelación, no por conocimiento mental. Por lo tanto, esta iglesia no era salva. Y la cuarta razón o la quinta razón por la que no era salva, y se está refiriendo a una falsa iglesia cristiana, es porque dice: tú sabes que eres no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y esos 5 calificativos solo se aplican en la palabra de Dios a aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta iglesia es una iglesia falsamente cristiana. De eso nos tenemos que cuidar nosotros, examinarnos a nosotros mismos, y que nuestra fe no esté fundada en nuestro pensamiento, sino esté fundada en el poder del Espíritu Santo, que nos hizo nacer de nuevo, creer en el corazón que Jesús es el Señor, que estamos buscando cada día más del Señor para ser perfeccionados, para ir creciendo cada día a la imagen de Él. Muy bien, con esto, mis amados hermanos, solo voy a leerles un par de escrituras más. Dice que son de advertencia también, para que no desechemos esto que hemos escuchado de la preparación que necesitamos y de la falsa iglesia cristiana, para que no caigamos en semejantes cosas. Dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo del 11 al 14, dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, la palabra de Dios dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Muy bien, en conclusión, mis amados hermanos,
Cristo viene. En conclusión, va a llegar el momento en el cual usted y yo nos presentemos delante del Señor. En ese momento vamos a pasar por ese tribunal, y en ese tribunal va a ser para recibir recompensas, no para ser reclamados por nuestros pecados o avergonzados por nuestros pecados, porque nuestros pecados ya los pagó el Señor Jesucristo y los refundió en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Por lo tanto, usted y yo vamos a pasar por un juicio de de nuestras obras en Cristo Jesús, de cómo nosotros avanzamos en el propósito del Señor, que es nuestra santificación, y por lo tanto debemos caminar en ese propósito, preparándonos, velando y orando, porque aún tenemos un poco de tiempo para poder obtener nuestras mejores recompensas en el tribunal de Cristo, para disfrutarlas por la eternidad. Muy bien. Así que yo le animo y le exhorto a que en medio de este tiempo malo, en lugar de desmayar, en lugar de enfriarnos, todo lo contrario, avivemos el fuego de los dones que Dios ha puesto en nosotros, y avancemos hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como nos lo enseña Pablo. Y ese supremo llamamiento de Dios en Cristo es el de ser transformados al carácter de Él, y de ser formados como esa novia por la que Él está preparando para las bodas del Cordero. Muy bien, Cristo viene pronto, y Maranata, como escribieron nuestras hermanas Luisa y Sonia. Bendiciones, muchas gracias por participar. Cristo viene pronto, más pronto de lo que muchos de nosotros nos imaginamos. No puedo especificar un tiempo, pero todas las señales apuntan a que Él no tardará mucho más en venir. Estamos a las puertas, estamos siendo avisados de muchísimas formas, estamos siendo alentados a prepararnos, a estar listos para esa venida. No desperdiciemos ni echemos en saco roto esta palabra, sino que redoblemos nuestros esfuerzos para vivir una vida conforme al propósito de Dios. Pablo a Timoteo le dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1: Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La salvación es por gracia, pero requiere nuestro esfuerzo, porque solo los valientes y los esforzados arrebatan el reino de los cielos. Muy bien. Hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por haber estado conectados. Que el Señor les bendiga. Tendremos nuestra próxima reunión, si Dios lo permite, el próximo martes a las 7 de la noche, para seguir desarrollando el tema del tribunal de Cristo, alentándonos, edificándonos, exhortándonos los unos a los otros, y perdiendo todo temor y todo miedo de los acontecimientos de los últimos tiempos. ¿Por qué razón? Porque ellos marcarán nuestra victoria final en Cristo Jesús sobre todas las obras de las tinieblas, sobre todos nuestros angustiadores, sobre todas las el pecado, la corrupción, etcétera, etcétera, que hay en el mundo. Así que eso nos debe alentar para seguir adelante. Muy bien, vamos a orar antes de despedir la transmisión. Muchísimas gracias por haberse conectado. Saludos a todos, bendiciones de parte del Señor y un abrazo para todos. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu bendita y maravillosa palabra, Señor, que nos edifica, nos exhorta, Señor, nos anima, Padre, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo active en nosotros una necesidad de tener mayor comunión contigo, de velar y prepararnos para ser esa novia, Señor, gloriosa que tú vienes a traer para las bodas del Cordero, Padre. Señor,
Señor, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por advertirnos estas cosas, por repetirnoslas, Señor, constantemente, para que estemos avisados y alentados, Señor, a seguir en este maravilloso camino que es la vida en ti, Padre. Señor, en esta hora vengo delante de ti dándote gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que han visto esta transmisión, y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, que está sobre cada uno de ellos, los sane, restaure, liberte, provea, Señor, fortalezca, proteja, Señor, y también te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que esa obra que tú has hecho en la vida de cada uno de ellos sea también hecha sobre cada uno de los miembros de su familia, de tal manera que los que no te conozcan se vuelvan a ti de todo corazón, los que anden en el camino del Hijo pródigo, Señor, sean vueltos en sí y regresen a la comunión contigo, y aquellos que se hayan podido enfriar en su amor o debilitar en su fe, sean avivados en el fuego de esos dones en sus corazones y sean fortalecidos, afirmados y establecidos en ti juntamente con todos nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por conectarse. Los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche, si Dios lo permite. Y mientras tanto, les envío un abrazo y deseo que tengan una linda noche. Bendiciones para todos.